Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, sábado. Hoy es sábado 13, día del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Esta devoción tiene raíces antiguas, aunque la fiesta moderna se populariza con la aparición de la Virgen de Fátima en 1917, donde la Virgen pidió la consagración a su corazón. La devoción fue extendida a toda la iglesia por el Papa Pío XII en 1944. Su significado es que contemplemos el corazón de María, libre de todo pecado y lleno de amor, que guardó y meditó todas las palabras de Jesús. Pastoralmente nos invita a meditar la Escritura en el corazón y orar por la conversión de los pecadores, imitando su perfecta fidelidad. Bueno, hoy que recordamos el Sagrado Corazón de María, vamos a hablar un poquito de lo que es el corazón de una madre, cómo es el corazón de nuestras madres, y las madres como la Virgen María. A veces nosotros hacemos sufrir a nuestras madres. No nos acordamos de fechas importantes como su cumpleaños, no las visitamos, no las llamamos, no las ayudamos. Y el corazón de una madre ama de verdad a su hijo. Para la muestra un botón. San Juan 19 llega a decir, 25, que al pie de la cruz de Cristo estaba la Virgen María y Simeón le dijo, una espada atravesará su corazón, con el corazón atravesado, viendo morir a su hijo, acompañándolo, mi hermano, estando a su lado. Usted, sus amigos lo acompañan en las buenas, en las fiestas, en las celebraciones, pero cuando lleguen las malas, sus amigos lo dejan solo. En una cárcel la visita a su mamá, en la enfermedad le acompaña a su mamá, a criar a sus hijos le ayuda a su mamá. El corazón de una madre. Aprendamos a valorar ese gesto de cariño que tienen, ese amor que tienen hacia nosotros los hijos. Vamos a hablar de eso en la misa. Hoy vamos a ofrecer esta Santa Misa Gregoriana por la Iglesia San Judas Tadeo, por la Iglesia necesitada, ahí en las intenciones. Vamos a colocar el nombre de nuestras madres, de esas que tienen un corazón bien lindo, que nos aman, nos guardan la comida, nos limpian el cuarto, nos ayudan, nos atienden en todo momento. Vamos a orar por ellas. Oramos por el eterno descanso de José Mora, José Cruz, Elena Zavalo, María Gutiérrez, Rosa Alarcón, Ramona Rodríguez, Manuel Gómez, Juan Lainé, Felipe Ramírez, José Paiva, Fidel Arellano, Leonardo Vidosa, Padre Carlos Díaz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por la salud de María Castellanos, Iker Delgado, Saúl Serrano, Esperanza Gómez. Oramos por la conversión de José Manuel Farías, Jonathan y Jesús Robles, por la liberación de las familias Sarante Lugo, familia Cano Peña, por el embarazo de Natalia Galvis, para que Dios le conceda la oportunidad de ser buena madre, de tener un hijo sano. Hoy vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos ustedes quienes desde su casa la están viendo. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermana, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, pidámosle perdón a Dios porque ofendemos a nuestras madres, porque no estamos pendientes de ellas, porque hacemos que su corazón sufra por nosotros, la dejamos con la comida hecha, le gritamos, le tratamos mal, le desobedecemos. Hoy que celebramos el corazón, dulce corazón, inmaculado, limpio corazón de la Virgen María, así como nuestras madres tratan de tener un buen corazón para con nosotros los hijos, pidámosle perdón a Dios por esos momentos en que no hemos tenido hacia ellas la misma gratitud, el mismo cariño que ellas han tenido por nosotros. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Por aquel entonces Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, mi vida está en tus manos. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, mi vida está en tus manos. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyeron que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres se quedaron atónitos. Su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andan buscando? ¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió a Nazaret con ellos y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en esta reflexión, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de el dulce corazón de María, el inmaculado corazón de María. Y hablaremos un poquito de la primera lectura también.
El corazón de la Virgen María, en el Evangelio del día se lo voy a explicar con citas, con capítulos, versículos mejor explicado. Aquí solamente le voy a dar algo que a mí me gusta mucho. Era un corazón muy, muy esmerado por su hijo. Dice hoy el Evangelio que el niño Jesús se perdió. Tenía 12 años. Y es normal que un niño, que un joven a los 12 años tenga ideales, tenga metas, tenga propósitos y quiera hacer cosas, quiera inventar, quiera innovar. Los padres cometen un error al decirle a los hijos, no luchen por sus sueños, no vayan por sus metas. Hay niños que llegan a cumplir 15 años y usted les dice, ¿y qué va a estudiar? ¿Qué quiere ser cuando grande? Y el niño dice, pues yo no sé, estoy confundido, porque los padres han sido sobreprotectores, no los han dejado ser independientes, no los han enseñado a ser niños que puedan conseguir sus metas, conseguir su propósito, no los han conseguido hacer las cosas que querían. Y todo le han prohibido, los muchachos quedan cerrados sin poder hacer nada. El niño Jesús no. El niño Jesús se fue al templo. Su deseo, su corazón era estar en la casa de su padre y ahí se fue. Por supuesto, necesitaba orientación, necesitaba una ayuda. Y me llama la atención de este evangelio que cuando el niño se pierde, la mamá no sabe que está perdido. La mamá no sabe dónde está. Pero el corazón de la Virgen María se desesperó, se angustió tanto que empezó a buscarlo, que empezó a gritar, ¿dónde está Jesús? A caminar. Se regresaron de los días que llevaban de camino y llegaron y lo encontraron. Y ella, cuando lo encuentra, le dice, mira, no nos hagas esto. Te amamos, te queremos, hijo. Y ese corazón de la Virgen María entró en crisis, entró en dolor, entró en fatiga, en desesperación, al ver a su hijo perdido. Y al encontrarlo, le reclama y se lo lleva y lo encamina con José. Y es el corazón de las madres. ¿A qué madre le gusta ver a su hijo perdido? Mire, a veces a mí me llaman doñas, señoras, y muy preocupadas por sus hijos. Y cuando me llaman se ponen a llorar. Me dicen, no sé qué hacer, padre, con mi hijo. No sé cómo actuar con mi hijo. No sé si lo eduqué mal. No sé si fui muy permisiva. Y cuando me cuenta la historia de los hijos, ¿qué es lo que tiene el corazón de las madres? ¿Qué es lo que las madres reclaman? ¿Qué es lo que ellas dicen? Bueno, que esos hijos de ellas necesitan una orientación, necesitan una luz, que están descarriados, que están perdidos y lloran y se lamentan porque el hijo no aparece en la casa, porque el hijo está en un vicio, porque el hijo está en la droga, porque el hijo se descarriló, porque no quiere estudiar, porque tiene malas amistades, por cualquier motivo. Y es el mismo corazón de la Virgen María, inmaculado, puro, limpio, que amaba a su hijo, se preocupó por él. Si usted lee, por ejemplo, San Juan capítulo 2, en la boda de Canaán, el momento de Jesús no había llegado, pero María sabía quién era Jesús. Y cuando falta el vino, ella va donde su hijo y le dice, no tienen vino. ¿Qué tengo que hacer yo, mamá? ¿Qué puedo hacer yo? Mi hora no ha llegado. Y la Virgen María no se cansó, la Virgen María era como los águilas, como las águilas. Ustedes no han visto cómo las águilas enseñan a volar a sus polluelos. Nace el águila chiquito o los pajaritos. Nace cuando nace y ya le empiezan a crecer las plumas y la mamá se da cuenta que ya puede volar, se lo lleva a un lugar bien alto, donde pueda ella agarrarlo y atraparlo. Y cuando ya mira que están con alas, lo empujan. Y el pajarito abre las alas y empieza a trastabillar y a caer. Y si ella mira que puede medio volar, ahí la deja que se caiga. Pero si mira que no, se lanza en su ayuda y lo busca.
Eso hizo la Virgen María con Jesús. Lo empujó para que hiciera el primer milagro. Lo motivó, lo animó. Y ese es el corazón de una mamá. Cuando la mamá lo ve a uno desanimado, decaído, deprimido, le dice, ¿qué tiene? Mire, mi mamá cuando yo estoy enfermo ya sabe. Me dice, hijo, lo escuché tosiendo en el evangelio. Lo escuché que estaba enfermo en la misa. Lo veo como apagado. ¿Qué tiene? Véngase para acá, vamos al médico. Sí, así es mi mamá. Y ella mira las misas, y ella mira los evangelios, y sabe, y conoce. Y cuando llego a la casa, ella sabe qué me gusta comer a mí. Ella sabe cuál es mi cama, qué son las cosas que yo utilizo, cuáles son. Ese es el corazón de una madre, que le dice a su hijo, hagan lo que él les diga. Él lo va a hacer, él es mi hijo. Y es lo que hoy recordamos. Hoy recordamos a la Santísima Virgen María. Aquí está el dulce corazón de la Virgen María, el inmaculado corazón de la Santísima Virgen María. Ese corazón lleno de amor por su hijo, ese corazón lleno de ternura por su hijo, de entrega por su hijo, ese corazón que sabía el momento y la hora de su hijo. ¿Cuándo era? ¿En qué momento? Tenemos a la Virgen de Fátima, que muestra su corazón, pero un corazón que ama a su hijo, un corazón que quiere a su hijo, un corazón que aprecia a su hijo, que valora a su hijo, un corazón que está pendiente de su hijo, que lo quiere con todo el corazón y con toda el alma. La Virgen María estuvo al lado de Jesucristo en los acontecimientos bien importantes. Yo le decía al inicio, en el Evangelio de San Mateo, San Juan 19, 25 al 27. Se habían ido sus amigos. Jesús era seguido por 5,000 personas. No había ni uno. Los 12 apóstoles se fueron, solamente estaba Juan. Estaba María Magdalena. Estaba María, la hermana de su madre, y estaba María de Cleofás, y estaba la Virgen María al pie de la cruz de Cristo. De resto no había más nadie. Y ella estaba ahí con su hijo, viéndolo sufrir, viéndolo padecer, acompañándolo. Y ese es el corazón de una madre. El corazón de una mamá es aquel que es capaz de acompañarnos. Mira, a veces cuando yo me enfermo, me pongo malo, mi mamá me dice, mañana su papá y yo vamos para allá. Y se vienen para la parroquia. Y se vienen a acompañarme. Y se vienen a cuidarme. Y se vienen a hacerme comida, a estar conmigo. Sí, ese es el corazón de una madre. Los corazones de los amigos, los corazones de los conocidos son muy distintos. Y debemos aprender a distinguir, a diferenciarlo. El corazón de nuestros amigos es muy diferente, es muy distinto al de nuestras madres. Los amigos nuestros nos acompañan en las buenas, en las fiestas, en los viajes, en los paseos. Los amigos nuestros están al lado de nosotros en los momentos más bonitos, más exitosos y más bellos de la vida. Usted inaugura algo, ahí están. Usted empieza a trabajar, ahí están. Usted está celebrando, ahí están. Pero en los momentos duros y en los momentos difíciles, nuestros amigos se abren como el paraguas, se van para un lado, se van para otro lado. Se separan de nosotros, se alejan, nos dejan solos, nos abandonan y no nos acompañan y no están con nosotros. En los momentos duros de nuestra vida, los amigos se van. ¿Y quiénes son los que nos acompañan? Pues nuestros padres. Yo he ido a la cárcel y al hablar con los presos, ¿qué me dicen? Solamente viene mi mamá, solamente viene mi papá de vez en cuando y un hermano a veces, porque ni mi mujer quiere venir. Pero ese que se llama mamá, el corazón suyo está diseñado para amar al hijo, aún estando en un error, en un delito, en una cosa mala. Cuando usted se enferma, ¿quién está con usted? ¿Quién acompaña a usted? Su mamá. Está haciéndole a usted, dándole la medicina, cumpliéndole a usted con el tratamiento, estando pendiente. Si es necesario bañarlo, te baña. Si es necesario limpiarlo, lo limpia. La mamá, el papá, aunque usted le dé pena, ellos lo hacen. Y los amigos no están.
El corazón de la Virgen María que nos muestra hoy el Evangelio, desesperada, angustiada, preocupada por su hijo, es el corazón de nuestras madres. ¿Y cómo son los corazones de nuestras madres hoy día? Los corazones de nuestras madres son como el de la Virgen María. Se perdió el niño Jesús. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. ¿Dónde lo encontramos? Buscaron toda la familia, buscaron entre los amigos, no los hallamos, no lo encontramos. Vamos para un lado, vamos para otro lado. Lo encontraron, lo abrazaron, se lo llevaron. Ese es el corazón de una madre. Ese es el corazón de nuestras madres. La que se preocupa por usted desde pequeño. La que no dormía mientras que usted estaba enfermo. Mientras que usted tosía, mientras que usted moqueaba, ahí estaba su mamá de pequeña dándole el jarabe, dándole el remedio. Cuando usted se caía, ahí estaba ella para levantarlo. Cuando usted no sabía caminar, ahí estaba ella para enseñarlo. Cuando usted no podía comer, ahí estaba ella para darle, para vestirlo, para bañarlo, para arreglarlo, para todo estaba su madre. Ese es el corazón de una madre. Que usted se iba a la universidad, a la escuela y regresaba y tenía el plato de comida servida y apareció por arte de magia. No, esa comida la hacía su mamá. Esa ropita limpia se la lavaba a su mamá. Ese cuarto arreglado lo hacía a su mamá. A su mamá que tiene un corazón lindo, un corazón amoroso, un corazón cercano. Usted la está amando, usted la está queriendo. Por ese corazón que vale oro, por ella que está haciendo todo por usted, le atiende, le cuida, le acompaña. Aunque la gente crea de usted lo peor, ella cree que usted es el mejor hijo. Yo trabajé en una parroquia al lado de una cárcel, donde la mamá se acercaba y me decía, regálame $1, padre, porque tengo que ir a la penal a ver a mi hijo. Mi hijo es inocente, no hizo nada. Mi hijo lo metieron preso injustamente. Y cuando hablé con la gente y me decía, no, padre, ese era un ladrón. Ese robaba las pimpinas de gas, ese se robaba las gallinas, las cosas que estaban mal puestas llegaba, en la noche se metía, vendía la droga, vendía armas. Ese es un criminal y lo agarraron, lo metieron preso. Pero para la mamá era un santo, era una persona buena y le llevaban la comida y lo atendía y su hijo era lo mejor. Y aquella mujer lo ama, lo quiere, da todo por él. Y ese es el corazón de una madre, eso es lo que hoy recordamos, el dulce corazón de María, el inmaculado corazón de María. ¿Cómo son nuestras madres con nosotros? ¿Cómo ellas nos aman? ¿Cómo ellas nos quieren? Así amó la Virgen María a Cristo. Al pie de la cruz estaba ella acompañándolo, empujándolo para que hiciera el primer milagro en la boda de Caná. Cuando el niño Jesús se perdió, ella lo andaba buscando. Cuando la gente decía que Jesús estaba loco, ella se fue a buscarlo y a hablar con él a ver qué pasaba. Ese es el corazón que hoy recordamos, un corazón inmaculado, puro, lleno de amor, de ternura. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Aprecias el corazón de tu madre? ¿Aprecias el corazón de aquella mujer que es tu mamá, que un día te trajo al mundo, que te ha cuidado, que te ha protegido o no? Bueno, y en la primera lectura nos muestra a Elías y a Eliseo. Es de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Elías se encuentra con Eliseo. Y Elías le dice a Eliseo, Eliseo, vámonos a trabajar. Vámonos a servir a Dios. Elías era profeta. Elías era el profeta del fuego. Y se encontró con un muchacho llamado Eliseo que estaba trabajando, que estaba sirviendo, que tenía bueyes, que estaba al servicio de su padre. Y cuando Elías se encuentra con Eliseo, lo invita a seguir a Dios, a trabajar en la obra de Dios. Y Eliseo deja todo y se va detrás de Elías para aprender. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que de esa manera nosotros debemos servir a Dios. Debemos amar a Dios. Mire, yo soy sacerdote y a lo mejor no lo haga conmigo, pero Madre Teresa de Calcuta decía, yo besaría los pasos, las huellas por donde pasa un sacerdote, porque son ministros, porque son consagrados, porque Dios los ha llamado, porque el trabajo que ellos hacen,
Ni los ángeles del cielo lo pueden hacer. Creo que era Madre Teresa o algún santo decía. Admiraba a los sacerdotes. Se sorprendía por los sacerdotes. Y era una santa. ¿Por qué? Porque es un ministro, es un servidor de Jesucristo, es un profeta. Si en algún momento a usted, su hijo, su hija, le llega a decir, mamá, papá, yo quiero ser sacerdote, no se ponga bravo, no se enoje, no se fastidie. Yo le decía el otro día que me impresionó un niño que me dijo, padre, aquí está esto se llama casulla, casulla. Y me dice, fírmame la casulla. Y yo le digo, ¿y eso? Es que yo hago la misa como usted. Y me estremeció el niño. Me pareció tan peculiar. Yo cuando sea grande voy a ser sacerdote como usted, padre. Y los papás le mandaron a hacer un traje como este. Y el niño se la pone y hace la misa en la casa. Fueron a hablar con un padre y el padre le dijo que eso no hiciera porque con las cosas de Dios no se juega y que las cosas de Dios no son para jugar. Yo lo felicité. Yo le dije, qué buen ejemplo está siguiendo y qué bonito es que usted celebre la misa. Sígalo haciendo. Algún día la hará de verdad. Si es la manera de jugar, en vez de estar metido en un videojuego, en vez de estar metido en un televisor, en vez de estar metido en una computadora, en un celular, pues que haga la celebración. Eso es algo muy bonito. Si en algún momento tu hijo o tu hija te dicen, yo quiero irme a un convento, mamá. Yo quiero irme a un seminario, papá. No le mires feo, no le mires raro, no te impresiones, no te asustes. No te pegues un grito al cielo y mis nietos, y dónde van a venir, y qué voy a hacer. No, 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 no. Servir al Señor es lo mejor que le puede pasar a una persona. Apóyalo, anímalo, guíalo. No obligues a tus hijos a que sean curas y a que sean monjas. No los obligues. Háblale, sí, de Dios. El otro día una señora llegó, padre, venga, haga una oración por mi hijo aquí. Y yo, venga, doña. Yo quiero que mi hijo sea sacerdote y que sea cura como usted. Y cuando yo voy a hacer la oración, dijo el muchacho, ay, yo no quiero ser padre. Es que mi mamá es fanática y quiere que yo sea sacerdote. Yo no quiero ser padre. Yo le dije, haré la oración para que en usted se haga la voluntad de Dios. Si es para sacerdote, sacerdote. Si es para padre de familia, muchacho. Así sí, padre. Así sí, pero yo no quiero ser padre. Y le pedí a Dios que hiciera en él su voluntad. Ni tan calvos, ni con 2 pelucas. No obliguemos a los hijos a que se vayan a hacer como nosotros, o que vayan a ser curas, o que vayan a un seminario, o que vayan a un convento. No los obliguemos. Pero tampoco le despreciemos el deseo que Dios ha puesto en su corazón de servirlo, de amarlo. Miren cómo dice la primera lectura. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Por aquel entonces Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Eliseo estaba arando, estaba trabajando. Y escuchen bien, Eliseo que estaba arando, que estaba trabajando, Eliseo que estaba en su trabajo, en sus cosas de cotidianas, cuando se encuentra con Elías, delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima el manto. Elías pasó con él y lo invitó, le puso su manto. Vámonos, Eliseo. ¿Qué era el manto? El manto era lo que utilizaba la gente cuando iba a viajar. El manto era algo que utilizaba una ropa, un paño grande, una sábana grande para dormir, para protegerse del frío. Si había lluvia lo extendían para no mojarse. Eso era el manto y lo cargaban. Para el sol inclemente cargaban el manto. Y Eliseo agarró, Elías le puso el manto a Eliseo. ¿Qué le estaba diciendo? Vámonos, Eliseo. Sígueme, Eliseo. Vámonos a servir a Dios. Yo soy profeta. Véngase.
Lo estaba invitando, lo estaba llamando. ¿Se acuerdan de aquel que estaba en el puesto de recaudador de impuestos? Y Jesús le dijo, Mateo, vámonos. Y dejando todo lo siguió. ¿Se acuerdan de los pescadores que Jesús se encontró? A Pedro, a Santiago, a Andrés, Felipe. Y le dijo, vámonos, y dejaron la barca y a su padre. Porque la manera de servir a Dios era a través del llamado. Había alguien que invitara, quien invitara a otro. Usted no va a decir, yo soy cura porque es que yo quiero ser cura. No, usted va a ser cura porque alguien te llama, porque alguien te invita, porque alguien te dice, como yo ahora, servir a Dios es lo mejor. Usted puede servir a Cristo, vamos a servir al Señor. Y por eso lo sirve y por eso está con él. Le echó el manto encima para que lo siguiera, para que se fuera con él. Oigan, entonces Eliseo abandonó, le echó su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes y corrió detrás de Elías y le dijo, déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó, ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. ¿Puedo ir a despedirme de mis padres? Sí, vaya, despídase del padre y vámonos a trabajar, Eliseo. Le echó el manto significa lo invitó a trabajar en la obra del Señor. Le echó el manto significa lo llamó. Le echó el manto significa lo entusiasmó, lo animó. Y es lo que hoy nosotros debemos aprender. Yo soy sacerdote. Debo evaluarme. ¿He llevado a algún joven al seminario? ¿He invitado a alguna muchacha que sea religiosa? Sí. ¿Por qué? Porque así como Dios me llamó, yo invito a otros a que le trabajen a Dios y le sirvan a Dios. Pero ¿saben qué es triste? Que usted es el catequista único que tiene su parroquia. Y en vez de echarle el manto a otro para formarlo como catequista, para prepararlo como catequista, va donde el párroco y le dice, padre, ya se quedó usted sin catequista. Si sabe contar, conmigo no cuente. Y el padre me dice, ¿y el relevo? ¿Y quién le va a sustituir y suplir? Yo no sé, usted arrégleselas como pueda. Nos falta aprender de Elías, que estaba a punto de morir, de ir a la presencia de Dios, de ser llevado en el torbellino de fuego, y agarró a Eliseo, lo formó, lo preparó, y cuando ya tenía un discípulo, dijo, ahora sí me voy. Ahí le dejo el coroto a Eliseo, vámonos. Y se fue. Usted que es lector y ya no ve, y ya está cansado y ya ha leído mucho y ya no puede seguir leyendo en la parroquia, ¿a quién le echó el manto? ¿A quién motivó? ¿A quién entusiasmó para que fuera a leer en su parroquia? ¿Fue usted un instrumento de Dios que animó a otros para que fueran a leer, a trabajar en la parroquia? ¿O usted se va y deja la lectura y no hay quien lo supla y entonces no hay quien lea? Usted es el músico en su parroquia, pero ya ese talento suyo lo compartió, lo enseñó a otros, ya echó el manto para que otros vengan a cantar en la iglesia, o todavía no. Echar el manto significa colocar mi compromiso, mi tarea, mi amor, mi empeño en enseñar a otra persona para que cuando yo no esté, entonces haya otro que pueda ayudar, que pueda servir, que pueda trabajar. ¿Enseñaste a otras personas? Ya vengo, Elías, voy a despedirme de mi padre. Se despidió de su padre y se fue con Elías. Oigan, se fue Eliseo, se llevó a 2 bueyes de la yunta, lo sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Eliseo trabajaba con bueyes y como dijo, yo para acá no vuelvo, yo voy a servir a Dios, no necesito seguridades, no necesito de este trabajo, me voy con Dios. Para que yo no vuelva para acá, agarró la madera de las yuntas del buey, las quemó, la prendió, repartió los bueyes, se despidió y más no volvió. Lo que dice Jesús, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno del evangelio. Otra cosa y con esto terminamos. Si ustedes y yo servimos a Dios, trabajamos en las cosas de Dios, dejemos de extrañar las cosas que dejamos. Dejemos de estar viendo para atrás. Yo soy sacerdote. Yo soy ministro consagrado. Pero es que yo antes de ser cura era electricista.
Y entonces yo dejé la electricidad y de pegar cables y de pegar bombillos y de arreglar eso. Entonces ahora que ya pasaron los años, yo extraño mi vida anterior. Entonces yo dejo de hacer misa, dejo de visitar enfermos y me pongo a arreglar cables y bombillos. Oiga, usted ya lo dejó, por eso dice la Biblia. Agarró las yuntas, las que partió, las quemó, preparó la comida y se fue a servir a Dios. Cuando ustedes y yo sirvamos a Dios, no andemos regresándonos, no andemos renunciando. Es que me comprometí con Dios que iba a servirle 3 años y al año ya me quiero ir, ya no quiero más, ya no se ponga a ver para atrás. Si usted sirve a Dios, eche para adelante, no se desanime. Vendrán días malos, también vendrán días buenos, vendrán persecuciones, vendrán problemas. ¿Quién le dijo a usted que el servicio de la iglesia era fácil? Pero hay muchos servidores que en vez de comerse el animal y de partir las yuntas y de quemar, es decir, de no regresar, de no tener un motivo para regresar, entonces dejan ahí por si acaso. Es cuando termino con esto, cuando yo estaba estudiando en el seminario donde yo estudié, no nos daban títulos, cartones, papeles. Y cuando a veces nos poníamos a hablar los seminaristas, decían, ¿y si de repente nos dejamos el seminario 5 años, 6 años y nos salimos del seminario? ¿En qué quedamos? No tenemos título, no tenemos licencia, no podemos trabajar, pues quedamos en cero. Y yo me pensaba, yo decía, mira, estos tienen razón, pero ¿para qué no vamos a salir? Y cuando mis compañeros se ordenaron, tuvieron la oportunidad de sacar una licenciatura en politología, algo así, una licenciatura, para dar clases, para trabajar, y yo no la pude sacar, gracias a Dios, no la pude sacar, y ellos la sacaron. Unos de los que la sacaron se fueron a dar clases y dejaron el seminario, otros siguieron de sacerdote. Y ahora que soy sacerdote, no me ha hecho falta ni título, ni cartones, ni papeles. Me mandaron a sacar uno y no me lo dieron, me regresaron. No es necesario. Si usted va a servir al Señor, debe echarle candela a toda esa vida anterior que llevaba y a todas esas cosas. Porque Dios se va a encargar de ti. Y repartió la comida y repartió todo y después le dijo al papá, chao, a la familia, chao, me voy a servir a Dios. Y así se sirve al Señor. Me gusta mucho esta lectura porque refleja mucho la vida de un sacerdote que deja todo por seguir a Cristo. Por ustedes que son servidores en la iglesia, trabajan en la iglesia y cuando renuncian o ya no pueden seguir por los años o por la quejadera o porque se arrepintieron, no hay quien los sustituya. Es porque usted no formó a nadie, no preparó a nadie. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que seamos instrumentos de la paz que viene de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ustedes y yo con esta palabra aprendamos a amar a Dios, a servir a Dios y a estar con Dios, a no abandonarlos una vez que empecemos el camino del seguimiento. Por el contrario, que encontremos fuerzas por la gracia del Espíritu Santo para seguir perseverando, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a ejemplo de Elías, siempre ayudemos a las personas a acercarse al Señor, invitemos a otros al servicio y así cuando ya no estemos haya alguien quien nos supla. En el servicio de la iglesia roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor,
para que, a ejemplo del corazón de la Santísima Virgen María, inmaculado, dulce, cariñoso, las madres puedan amar a sus hijos con incansable amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que aprendamos a valorar el cariño y el amor que tienen nuestras madres hacia nosotros y le demos el amor que ellas se merecen, estando pendiente de ellas, acompañándolas, buscando siempre su bienestar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas aquellas madres que están solas y abandonadas por sus hijos, por hijos desagradecidos, para que Dios Todopoderoso les reconforte y les dé la gracia de seguir adelante en esta vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede hacer desde su casa en este momento. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar el pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar el pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad,
para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia para todos. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar
A Jesús Eucaristía, presencia real, amor de los amores. Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores. Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, mi todo, mi fuerza, mi ayuda, mi esperanza, presencia real, amor de los amores. Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores. Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Ángeles bajando y llegando hasta el altar. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la Santa Misa. No falten. Los esperamos. Del libro del Esdras, capítulo 4. Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los habían vuelto del cautiverio y estaban construyendo un templo a Yahvé, Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y le dijeron: vamos a construirlos junto con ustedes, pues al igual que ustedes invocamos a su Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Arsahasdón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel les respondieron: no tenemos que construir juntos con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Dios, para Yahvé, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyeran. Y mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Al comienzo del reinado de Jerjes, mandaron cartas para acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén en tiempo de Artajerjes, Bislam, Mitriadates, Tabel y sus demás colegas le escribieron a Artajerjes, rey de Persia, para acusarlos de nuevo. El texto del documento estaba escrito en arameo,
pero lo habían traducido. Luego el gobernador Rehum y el secretario Sinsai escribieron una carta en contra de Jerusalén destinada al rey Artajerjes. El gobernador Rehum, el secretario Sinsai y todos sus demás colegas, los jueces y los embajadores, los funcionarios de Persia, la gente de Uruk, de Babilonia y de Susa, es decir, los elamitas y los demás pueblos, el gran y célebre Asurbanipal desterró e instaló en sus ciudades de Samaria y en las de la provincia de esta más allá del Éufrates. Escribe eso. Esta es la copia de la carta que le mandaron al rey Artajerjes, sus servidores, los hombres que están más allá del río. Debe saber el rey que los judíos que se vinieron de tu lado hasta nosotros llegaron a Jerusalén, reconstruyeron esa ciudad rebelde y malvada, están levantando de nuevo sus murallas, preparando sus cimientos. Pero ha de saber el rey que si llega a reconstruir la ciudad y a levantar nuevamente sus murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes. Y por último, los reyes saldrán perdiendo. Como nosotros comemos la sal del palacio real, no podemos aguantar viviendo el daño que se le hará al rey. Es por eso que enviamos esta información al rey, para que se averigüen los libros en que están guardadas las memorias de sus padres. Allí en el libro de las memorias descubrirás y te enterarás de esa ciudad rebelde y que ha provocado perjuicio a los reyes y a las provincias, y en los tiempos antiguos nacieron allí muchas revueltas. A eso se debe que haya sido destruida. Le hacemos saber al rey que si a esa ciudad es construida, si son levantadas de nuevo sus murallas, ya no tendrá más territorio a este lado del río. El rey le mandó esta respuesta al gobernador Rehum, al secretario Sinsai, a los otros colegas suyas que viven en Samaria y en la región más allá del río Salud. La carta que me enviaron ha sido leída delante de mí punto por punto. Se ha hecho averiguaciones por orden mía y se ha comprobado que desde tiempos antiguos esa ciudad se ha alzado contra los reyes. Se ha visto allí rebeliones y revueltas. Poderosos reyes reinaron en Jerusalén, en la provincia más allá del río, a los que se le pagaba tributo, impuestos y peajes. Por eso ordenen que se detenga el trabajo de esa gente. Esa ciudad no debe ser reconstruida hasta una nueva orden de mi parte. No descuiden nada de este asunto, no sea que el mal siga en aumento con perjuicio para los reyes. Se leyó la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Rehum, el secretario Sinsai, y de sus colegas. Apenas se terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos por medio de la fuerza y la violencia a parar los trabajos. Así fue como se suspendieron los trabajos del templo de Dios en Jerusalén, y así siguió hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Los profetas Ageos y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron para los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Seatiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reiniciar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los apoyaban. Fueron a ver entonces
Tatenai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus colegas le preguntaron, ¿quién le dio permiso para reconstruir ese templo y poner esos tijerales? Denos los nombres de los que trabajan en la obra. Pero Dios cuidaba de los ancianos de Judá, pues mientras se enviaba un informe a Darío y se aguardaba su respuesta, no se obligó a suspender el trabajo. Esta es la copia de la carta que escribieron al rey Darío, Tatenai, gobernador de la provincia más allá del río, Setar-Boznai, sus colegas y los responsables de la provincia. Salud, rey Darío. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se lo construye con piedras detalladas y con un armazón de madera puesto sobre el muro. La obra se hace cuidadosamente y va avanzando bien, merced a su trabajo. Interrogamos a los ancianos y le planteamos esta pregunta: ¿quién los autorizó a reedificar ese templo y a restaurar ese santuario? Les pedimos también su nombre y anotamos por escrito los nombres de los responsables para comunicártelos. Esta fue la respuesta que nos dieron. Nosotros somos los servidores del Dios del cielo y de la tierra, y reconstruimos el templo que fue edificado hace muchos años. Un gran rey de Israel lo edificó y terminó, pero como nuestros padres provocaron la cólera del Dios del cielo, estos los dejó caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo. Demolió este templo y se llevó al pueblo desterrado a Babilonia. Sin embargo, el primer año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, este dio su autorización para reconstruir este templo de Dios. El rey Ciro mandó buscar los objetos de oro, plata del templo de Dios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y depositado en el templo de Babilonia. Se los pasó a Sesbazar, a quien nombró gobernador, diciéndole: toma esos objetos y devuélvelos al templo de Jerusalén y reconstruye el templo de Dios y en el mismo lugar que tenía antes. Sesbazar vino entonces, puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén y desde ese día hasta ahora la construcción prosigue sin que le hayan terminado todavía. Por eso, si el rey está de acuerdo, ordene buscar en la casa de los tesoros del rey, allá abajo en Babilonia, si es que hubo una autorización del rey Ciro para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén. Y el rey nos dirá cuál es su dictamen al respecto. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran las averiguaciones en la sala de los tesoros, donde se conservan los archivos de Babilonia, en la ciudad fortificada de Esbatana, en la provincia de Medos, se descubrió el rollo en el que estaba escrito esto. El primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido y será un lugar para ofrecer sacrificios. Se pondrán sus cimientos, su altura será de 30 metros y su ancho de 30 metros. Habrá 3 bases de piedra por una de madera. Los gastos serán costeados por el palacio real. Los objetos de oro y de plata del templo de Dios, que fueron arrebatados por Nabucodonosor y traídos a Babilonia, serán devueltos. Serán depositados en la casa de Dios y cada uno de ellos recuperará su lugar en el templo de Jerusalén. Tú, Tatenai, gobernador de la provincia que está más allá del Éufrates, como también Setar-Boznai,
y los demás, sus colegas, y los jefes de provincia, retírense de allí. El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. Estas son mis órdenes. Para que esa construcción del templo de Dios se hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro real. Proporcionarán cada día sin falta, según lo indiquen los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para los holocaustos que se ofrecen al Dios del cielo. Novillos, carneros y corderos, trigo, sal, vino y aceite. Ellos ofrecerán sacrificios de agradable olor al Dios del cielo y orarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordenó esto: si alguno desobedece esta orden, arrancará una viga de su casa, lo amarrarán en esa viga y su casa será transformada en un montón de escombros. Que el Dios cuyo nombre habita en el templo de Jerusalén arrase con cualquier rey o pueblo que quiera destruir esa casa. Menospreciando este decreto, yo, Darío, he dado esta orden al que será ejecutada al pie de la letra. Tatenai, gobernador de la provincia de más allá del Éufrates, Setar Boznai y sus colegas hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente gracias al profeta Ageo y a Zacarías, hijo de Iddo. Lo edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel y de las de Ciro y de Darío. El templo de Dios fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y demás desterrados hicieron una gran fiesta para la consagración de ese templo de Dios. Trajeron para la consagración del templo toros, 200 carneros y 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado, en el nombre de todo el pueblo, según el número de las tribus de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases para asegurar el servicio de Dios en Jerusalén, tal como está escrito en el libro de Moisés. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros, e inmolaron la Pascua para todos los desterrados, para sus hermanos y sacerdotes, y para ellos mismos. Los israelitas que habían vuelto al destierro comieron la Pascua, y junto con ella todos los que habían renunciado a las prácticas impuras de los paganos del país para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé los había colmado de alegría, pues había tornado favorable para ellos el corazón del rey de Asiria, quien había venido en su ayuda para reconstruir el templo de Dios, del Dios de Israel. Está lloviendo, por eso se escucha el ruido. Después de todo eso, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, arribó procedente de Babilonia Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitud, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraquías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón.
era un escriba muy instruido en la ley de Yahvé, Dios de Israel. Había ordenado por medio de Moisés. Como Yahvé, su Dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Llegaron a Jerusalén el 7º año del reino de Artajerjes, israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes. Esdras llegó a Jerusalén el 5º mes del 7º año del rey. Había iniciado su salida de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del 5º mes con la ayuda del Dios, pues efectivamente se habían dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñársela a los israelitas las leyes y las costumbres. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote escriba, un escriba instruido en las palabras y en las leyes que Yahvé había dado a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras el sacerdote, escriba de la ley, el Dios del cielo. Esta es la orden que doy. Todos los hombres, sacerdotes y levitas del pueblo de Israel que viven en mi reino y que quieran volver a Jerusalén, pueden partir conmigo. El rey y sus sirvientes, consejeros, te enviarán para que inspecciones Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que llevas en tus manos. Tú llevarás el oro y la plata que el rey y sus consejeros ofrecen, con mucho agrado al Dios de Israel que mora en Jerusalén. Tú llevarás todo el oro y la plata que recolectes en las provincias de Babilonia y las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan generosamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Te encargarás de comprar con ese dinero toros, carneros, corderos, ofrendas y libaciones. Las ofrecerá en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con lo que sobre de plata y oro, tú y tus hermanos harán lo que parezca mejor, según la voluntad de Dios. Depositarás ante el Dios de Jerusalén para el servicio de su casa los objetos que te han sido confiados. Si tienes que proporcionar otra cosa aún para la casa de Dios, la tomarás del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, ordeno esto a todos los tesoros de la provincia y más allá del río Éufrates. Ejecutarán al pie de la letra todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo. Podrá gastar en todos esos hasta 100 talentos de plata, 100 medidas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. En cuanto a la sal, no repararán en gastos. Se ejecutarán escrupulosamente cualquier orden del Dios del cielo con respecto a su casa, para que no se desate su cólera contra el reino de sus hijos. Además les comunicamos esto: no cobrarán tasa, ni impuesto, ni peaje a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores, a los porteros y a los sirvientes. En una palabra, a todos los que aseguran el servicio de este templo de Dios. Por lo que a ti toca, Esdras, con esa sabiduría que te viene de ti, instalarás jueces y magistrados para que administren justicia a todo el pueblo de la provincia al otro lado del Jordán, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y tú se la darás a conocer al que no la conoce aún. Si alguien no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey, serás acusado ante la justicia y condenado a multa, a prisión, a exilio o a muerte. Bendito sea Yahvé, Dios del cielo de nuestros padres, quien puso en el corazón del rey esa decisión de glorificar el templo de Yahvé que está en Jerusalén. Él hizo que el rey, sus consejeros y todos los altos funcionarios del rey tuvieran a favor de mis proyectos. Luego, lleno de entusiasmo porque Yahvé, mi Dios, estaba conmigo, reuní a los jefes de Israel para que partieran conmigo.
Estos son los jefes de familia con sus respectivas genealogías que partieron conmigo de Babilonia bajo el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Pinjas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Jetús, hijo de Secanías; de los hijos de Pareos, Secanías, y junto con él fueron registrados 150 hombres. De los hijos de Pahat, Moab, Eliyomanai, hijo de Serajías, y con él 200 hombres. De los hijos de Satú, Secarías, hijo de Yecasiel, y con él 300 hombres. De los hijos de Adía, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 150 hombres. De los hijos de Elán, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 hombres. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 hombres. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jergiel, y con él 218 hombres. De los hijos de Baní, Selomit, hijo de Josifías, y con él 170 hombres. De los hijos de Bebai, Secarías, hijo de Bebai, y con él 28 hombres. De los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Yacatam, y con él 110 hombres. De los hijos de Adonicán, los últimos cuyos nombres eran Elifelet, Jehiel, Semaías, y con ellos 70 hombres. De los hijos de Bigbai, Utai, hijo de Susabud, y con él 70 hombres. Los reuní cerca del río que corre hacia Abá, y acampamos allí 3 días. Vi que habían laicos y sacerdotes, pero no levitas. Llamé entonces a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías y Yabib, Elnatán y Yotán, y los envié donde Ido, el gobernador de Casifia, para que nos mandaran servidores para el templo de nuestro Dios, como Dios en su bondad lo dispuso todo para nuestro bien. Nos trajeron a Serebías, un hombre inteligente del clan de Maclí, hijo de Leví, hijo de Israel. Llegó a sus hijos y a sus hermanos, eran 18. Llegaron también Yasabías y su hermano Jesaías, del clan de Merarí, con sus hijos, en total 20 personas. De los sirvientes de David y de los jefes habían designado para servir a los levitas, llegaron también 220. Los empadronamos a todos uno por uno. Allí, a orilla del río Abá, proclamé un día de ayuno para hacer penitencia delante de nuestro Dios, para suplicarle que nos concediera un viaje feliz con nuestros hijos y todos los que llevábamos. Me habría dado vergüenza haberle pedido al rey un destacamento o una tropa de caballería para que nos protegiera de los salteadores en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la fuerza de nuestro Dios acompaña a los que lo buscan para el bien de ellos. Pero su fuerza y su cólera recae sobre los que lo abandonan. Ayunamos pues y suplicamos a Dios por esta intención, y Él nos escuchó. Entonces elegí a 12 de entre los jefes de los sacerdotes, además de Serebías, Asabías y 10 de sus hermanos. Pesé la plata y el oro de los objetos que habían dado en el templo, de todo de nuestro Dios el rey,
sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas presentes. Pesé todo eso y lo entregué en sus manos. 650 talentos de plata, 100 objetos de plata, cada uno de los cuales valía 2 talentos de plata, 100 talentos de oro, 20 copas de oro que valían 1000 piezas persas y 2 hermosos vasos de bronce dorado, tan preciosos como el oro. Le dije: ustedes están consagrados al servicio de Yahvé. Estos objetos son sagrados. Esta plata y ese oro fueron dados para Yahvé, el Dios de sus padres. Tengan mucho cuidado y guárdenlo hasta el día en que puedan pasarlos delante de los jefes de los sacerdotes y levitas, delante de los jefes de familia de Israel, en la sala del templo de Jerusalén, en el templo de Yahvé en Jerusalén. Entonces los sacerdotes y los levitas se hicieron cargo de la plata, de ese oro y de todos esos objetos que habían pesado para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. Dejamos el río Abá para dirigirnos a Jerusalén. El 12 del primer mes, la mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos protegió a lo largo del camino de los ataques de los enemigos y salteadores. Cuando llegamos a Jerusalén, tomamos 3 días de descanso. Al 4º día se pesó el oro, la plata y los objetos del templo de nuestro Dios. Lo pusimos todo en las manos del sacerdote Meremot, hijo de Uría. Estaba allí Eleazar, hijo de Pinjas, y también los levitas, Josabal, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Todos se encontraban en la misma cantidad, peso, y se anotó el peso total. Los que volvieron del cautiverio después del desierto ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. 12 toros por todo Israel, 96 carneros, 72 corderos y 12 chivos por el pecado. Todo eso se ofreció en holocausto a Yahvé. Se despacharon las ordenanzas del rey a los gobernadores y a los jefes de las provincias, al otro lado del Éufrates, quienes entregaron su ayuda para el pueblo y para el templo de Dios. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.